Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Estoy aquí en esta tarde para traer el estudio de la palabra del Señor. En esta tarde voy a estar hablando sobre el tema "No te engañes a ti mismo". Bueno, nosotros hemos hablado en otras ocasiones que vivimos en un mundo donde reina la mentira. Todo el mundo miente. ¿Y sabes por qué? Porque el príncipe de este siglo es el padre de la mentira. Jesús lo explicó de esa manera. Él lo dijo, que cuando el diablo miente, lo hace de sí mismo porque él fue el padre de la mentira. ¿Qué quiere decir eso? El padre de una cosa es el inventor de una cosa. No existía la mentira hasta que el diablo mintió. Entonces, él es el que inventó esto. Y por lo tanto, él promueve la mentira. Él trata de engañar a todo el mundo para que no le sirvan a Dios, para que no le crean a Dios, para que se pongan en contra de Dios. Es una batalla interminable que Satanás tiene en contra de Dios, pero lo enfoca hacia el hombre porque quiere alejar al hombre de Dios para que el hombre no llegue a alcanzar la vida eterna que Dios le ha prometido. Entonces nosotros vemos la realidad de esta vida es que todo el mundo miente. Te mienten los vendedores, te mienten los negociantes, te mienten hasta los doctores, los abogados, los jueces, todo el mundo miente, los políticos. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque se aman a sí mismos más que a Dios. Quieren promoverse ellos y creen que para promoverse ellos tienen que hundir a otro. Entonces mienten acerca de muchas cosas para ganar la aprobación, para ganar el apoyo, para ganar lo que la gente le puedan aportar a ellos o a su negocio. Y todo se vuelve como una cadena que nunca termina. La vida se ha vuelto así porque el diablo reina en este mundo. Y el Señor nos advierte. Y en esta mañana nosotros vamos a estar hablando de algunos de esos versos donde el Señor nos advierte, la Biblia nos advierte a través de profetas y de personas escritores de la Biblia. Y la palabra misma nos dice que todas las escrituras han sido inspiradas por Dios y son útiles para nosotros, para redarguirnos y para instruirnos en toda justicia. De manera que no hay que pensar si es del Nuevo Testamento, si es del Antiguo Testamento. Si está en la Biblia, es palabra de Dios y está vigente. Un día, cuando Dios venga a juzgar a este mundo, Él se va a dejar llevar por su palabra. No por la época, no por las costumbres, no por la nacionalidad. No hay quien pueda excusarse diciendo, pero es que en mi época todo el mundo hacía eso. Cuando yo vivía o en mi país, o ninguna de esas cosas valen delante de Dios. Lo que vale es qué está escrito en la palabra, qué yo les dije, qué fue lo que yo esperaba de ustedes y ustedes lo sabían. Entonces, a través de la palabra es que nosotros aprendemos la verdad de Dios, porque Dios es verdadero. Todo lo que dice en la Biblia es verdad. Es más que cuando parece que había una discusión parecida a lo que yo estoy hablando, en una ocasión el apóstol Pablo dijo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En otras palabras, la opinión de ninguna persona puede irse por encima de Dios. Y el diablo trata de ponernos en nuestras mentes unas preguntas como, ¿y qué tiene eso de malo? ¿Y qué importa eso? Todo el mundo lo hace. ¿Tú crees que eso es malo? Todas esas preguntas no tienen valor ninguno delante de Dios. Si la palabra del Señor nos dice una cosa, eso es lo que es. Sin importar si yo pienso que está bien o está mal, o si yo creo o si a mí me parece. Ninguna de esas cosas cuentan delante de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque como les dije al principio, vivimos en un mundo donde reina la mentira, porque el príncipe de este mundo es el padre de toda mentira. Entonces Jesús le advirtió una vez a los discípulos
cuando está hablando con ellos y les dice, mirad que nadie os engañe. En otras palabras, cuando dice mirad, le dice, tengan cuidado, estén vigilando de que nadie los engañe a ustedes. Esa es la primera advertencia que nosotros vamos a estar observando en esta tarde. El Señor nos advierte a tener cuidado. Tú tienes que tener cuidado a qué tú le pones oído. No se puede oír todas las cosas. Bueno, tú no puedes evitar oírlo si la gente lo están diciendo. Se ven en las noticias, en los anuncios, en la calle, los amigos, la gente, todo el mundo habla de cosas. Cosas que están pasando y cosas que se dicen. Ok, tú lo oyes, pero tú no debes de creer todo lo que oyes. Tú tienes que ser selectivo y comparar con la palabra de Dios qué es lo que están diciendo. Porque la palabra de Dios siempre es la verdad y Dios siempre tiene la razón. Y sea Dios verdadero, pero todo hombre es mentiroso. Si las cosas van una en contra de la otra, el que tiene la razón es Dios, el que está en la verdad es Dios y lo que dice el hombre está equivocado. Muchas veces las equivocaciones se deben a que la gente no sabe o no entiende. Y como no saben o no entienden, se las inventan. Van por su lógica, pues esto debe ser así, así, y dicen, pues es así. Entonces el que lo oye se lo cree porque este lo dijo. No hay ninguna evidencia, pero fulano lo dijo, así que debe ser verdad. Y el Señor nos dice, mirad que nadie os engañe. Entonces, Dios es verdadero. Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Él lo dijo a sí mismo. Es más que un día, hablándole a los discípulos, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús en sí mismo, Él es la verdad. Y en otra ocasión Él dijo, yo vine a dar testimonio de la verdad. Todo lo que Jesús habló es verdad. Y todo lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Todo lo que viene de Dios es verdad. De eso nosotros podemos estar seguros. Pero el Señor le advierte a sus discípulos, después que yo me vaya, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a sus escogidos. Quiere decir que aún nosotros, los creyentes, si no estamos pendientes, nos podemos engañar porque vemos cosas que pueden parecer genuinas. Ahí Él está hablando principalmente de la doctrina. Dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Personas falsos cristos quiere decir que proclaman que ellos mismos son el Cristo. Pero falsos profetas son predicadores que hablan de una persona que no es Cristo. Entonces está trayendo falsas enseñanzas y nosotros tenemos que tener los oídos atentos y los ojos alerta para que nadie nos engañe. Entonces oímos una cosa ahí, nos suena que hace sentido, tiene lógica, pero hay que compararla con la Biblia. La palabra escrita es nuestra guía y a través de ella es que nosotros sabemos la verdad. Por lo tanto, si oímos una cosa y nos sorprende y decimos, ay, nunca a mí me habían dicho eso, pues ten mucho cuidado si nunca lo habías oído. Y busca ver en la Biblia si lo que estás oyendo ahora concuerda con lo que Dios dejó escrito en la Biblia, porque el Señor no va a enseñar ninguna cosa nueva. Es más, el apóstol Pablo dice, aunque un ángel del cielo bajara y les predicara otro evangelio, no lo crean, no es de Dios. Dios ya no va a inventar más nada. Acerca de nuestra salvación, todo está escrito en la Biblia. Los hombres inventan y hacen invenciones que pueden ser buenas cuando son cosas seculares. Asuntos eléctricos, de tecnologías, adelantos, cosas de la ciencia. Todas esas cosas pueden ir avanzando y progresando y cambiando. Pero en doctrina, la palabra de Dios ya no va a cambiar, porque el Señor lo dijo. Y al final en el Apocalipsis hasta dejó escrito una maldición, maldito el que le añadiere algo a este libro. Todo lo que el Señor quería que nosotros supiéramos en cuanto a la salvación de nuestras almas y nuestra vida cristiana está en la palabra de Dios que está escrita. Cualquier persona, aunque sea un tremendo predicador, que predica una cosa nueva,
y a ti te sorprende, tú dices, ay, ¿cómo a mí no me habían dicho esto antes? Ten mucho cuidado y busca ver si eso tiene una base en la Biblia. Porque si es algo nuevo y distinto, posiblemente no es de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque dijo el Señor que ellos van a hablar de tal manera y hasta puede que hagan señales milagrosas que si fuera posible, aún los escogidos se iban a engañar. Así que ya esa es una advertencia bastante fuerte para todos nosotros. Pero Jesús quería que sus discípulos tuvieran claro cuál es la verdad. Y un día Él les dijo, pero ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Bueno, ¿qué es la verdad? Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. Dije, cuando Él dice, conoceréis la verdad, se está refiriendo a Él mismo. Cuando nosotros conocemos a Cristo y recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos hace libres. Libre de los temores, libre de la ansiedad, libre de todas las aflicciones que nosotros tenemos, porque todas las cosas que nosotros tenemos están en nuestro sentimiento a causa de ignorancias, ansiedades, la preocupación de lo que pueda pasar. Pero Cristo viene a calmar las ansiedades, dándonos la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Y explicándonos que las aflicciones de este mundo son temporeras. Y con eso nosotros tenemos que calmarnos cuando nos sentimos angustiados por la situación que estamos pasando, porque realmente vamos a pasar situaciones muy difíciles. No es que porque ahora somos cristianos, ahora las cosas todas van a salir bien. En el mundo tendremos aflicción. Jesús lo dejó claro. Pero dijo también, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando tú confías en el Señor te da las fuerzas. Te aclara tu mente. Acuérdense que el Señor está más, ¿cómo se dice? Le interesa más interesado en calmarnos a nosotros que calmar la tormenta. ¿Se acuerdan los discípulos? Ellos querían que parara la tormenta, pero el Señor les decía, no teman, no se asusten, soy yo estoy aquí. Él quiere que nosotros aprendamos, que no importa que estemos en medio de una tormenta, podemos estar tranquilos si Él está dentro de nosotros. Y esa es la calma que el salmista decía. Rogué a Dios y me libró de mis aflicciones. ¿Cuáles eran las aflicciones? Los temores, el miedo, la ansiedad. El Señor te quitó eso. Entonces tú enfrentas el problema tranquilo. El problema está, pero Dios te da el valor, te quita el temor, te quita el miedo. Por lo tanto, tú sigues hacia adelante firme, haciendo la voluntad de Dios, seguro que no importa lo que esté pasando. No es que tú estás mal, no es que Dios te está castigando, es una prueba. Entonces tú estás tranquilo y pasas tu prueba y vences en el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Así que cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, la mentira del diablo se desaparece. Porque el diablo con sus mentiras nos hacía sufrir. El diablo con sus mentiras nos engañaba y nos hacía creer cosas que no son. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas con la verdad, nos da paz, nos da esperanza, nos da tranquilidad y entonces ya no le creemos más a la mentira. Y esa es una verdad que el Señor quería que sus discípulos tuvieran claras en su mente. Si tú conoces a Dios de verdad personalmente, no es como Job dijo, de oídas te había oído. Hay muchos que conocen a Dios solamente de oídas. Yo sé que existe un Dios, pero no lo conocen personalmente. No tienen una amistad, una relación, no hablan con Dios. Sencillamente han oído que existe Dios y han aceptado esa idea y dicen, ok, yo creo. Pero si realmente no lo conoces, cuando te llegan los problemas, todavía te turbas y te afanas y te pones desesperado. Pero cuando tú lo conoces y sabes que Él está dentro de ti y sabes cómo comunicarte con Él en los momentos más difíciles, eso es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre de todas las demás cosas. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, asimilar, procesar en nuestra mente y en nuestro corazón
para que sea una realidad en nuestra vida. Necesitamos conocer al Señor y tener una relación íntima con el Señor para poder estar firmes y fuertes cuando vienen las tempestades de la vida. Entonces el apóstol Pablo también hizo la misma advertencia que Jesús hizo. Y nosotros leemos en 1 Corintios 15:33 que Pablo dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen. ¿Qué quiere decir eso? No andes con malas compañías. ¿Qué cosa es mala compañía? Mala compañía es una persona que, aunque parece ser tu amigo, tiene malas costumbres, se comporta indebidamente, habla mal. Entonces, si tú haces mucha amistad y andas siempre con esa persona, esas cosas, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas costumbres del otro, los malos hábitos del otro, tú empiezas a no verlo ya tan malo porque tu amigo lo hace y él es una buena persona después de todo. Entonces empiezas a aceptar lo malo como que no es tan malo y poco a poco te va convenciendo. Al fin y al cabo tú estás haciendo las mismas cosas que hacía el amigo, que es una mala compañía. Entonces, pues en ese consejo de Pablo, el secreto para evitar eso es: aléjate de las malas compañías, no andes con malas compañías. No quiere decir que te aísles de todo. A veces son familiares de uno, a veces son compañeros del trabajo de uno, vecinos de uno, personas con las cuales tú tienes que hablar y los ves todos los días. Pero una cosa es que tú tienes que estar cerca de esa persona y otra cosa es hacer una amistad con esa persona y andar con esa persona. Nosotros sí necesitamos interactuar. Estoy buscando qué palabras son más apropiadas. Interactuar con gente que no son creyentes. Pero es para que nosotros los influenciemos a ellos. Es para que nosotros le hablemos a ellos. Es para que nosotros los ayudemos a ellos a salir de esas malas costumbres que tienen. Pero si tú haces una amistad que es sencillamente: vamos a compartir, vamos a salir juntos, vamos a almorzar juntos, vamos a salir en un paseo, tu familia con mi familia, vamos a hacer esto. Te estás juntando mucho con gente que tiene malas costumbres y poco a poco esas malas costumbres tú las vas aceptando. Por eso el apóstol Pablo dice: no se dejen engañar. Porque es como en una manera, vamos a decir, astuta. No es que a propósito ellos quieren hacerte daño. Pero de una manera sencilla tú te vas dejando arrastrar, dejando llevar y al fin y al cabo te vuelves igual que ellos. También en Gálatas 6:7 el apóstol Pablo usa esa misma frase de advertencia. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Este es otro concepto. Hay veces que uno ve a la gente haciendo lo malo y uno poco a poco, al principio uno dice: ay, mira lo que hacen. Pero después uno los conoce, se hace amigo de ellos, como que les coge pena. Bueno, lo que pasa es que él está en esta y esta situación y lo que pasó fue, y él hizo esto por esto y por esto, y él no ha tenido, es que no lo criaron bien, es que sus padres no lo querían, es que esto. Empezamos a justificar las malas actuaciones de otras personas. Y entonces después nosotros empezamos a tratar de justificarlo a ellos también. Es decir, bueno, Dios es bueno, Dios entiende, Él no es mala persona, Él no le hace mal a nadie. Y empezamos a pensar que hasta Dios al final va a aceptar la mala conducta de las personas. Porque nosotros le vemos como que el pobre no era que él quería ser malo, sino es que se vio en una situación. Pero Pablo dijo: ustedes no se dejen engañar de eso. Nadie se burla de Dios. En la versión nuestra dice: Dios no puede ser burlado. En la versión esta moderna dice: de Dios nadie se puede burlar. En otras palabras, lo que Dios establece, tarde o temprano, eso es lo que es, sin importar todas las razones que nosotros tengamos o todas las excusas que nosotros querramos tener.
Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Entonces va a la ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra una semilla de frijoles, usted no puede pensar que va a cosechar naranjas. Usted siembra una semilla de mango, usted no piense que le van a salir limones. Lo que usted sembró, eso es lo que va a salir ahí. Usted quería maíz, tiene que sembrar una semilla de maíz. Usted tiene que saber que la naturaleza es así. De la misma manera son nuestras acciones. Nosotros desobedecemos a Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia? Juicio de Dios y castigo. Nosotros hacemos lo correcto, ¿cuál va a ser la consecuencia? Bendición de Dios, vida eterna, salvación. ¿Entiende? Lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y de Dios nadie se burla. Aquí a veces a uno le parece que la gente se salió con la suya. Pues mira ese tan sinvergüenza que es y todo le sale bien. Pero mira que él es un ladrón y se está haciendo rico. Pero mira ese, espérate, que a veces parece que Dios le da cuerda y lo deja. Sigue por ahí. Pero un día todos tendremos que darle cuenta a Dios. Y aunque en esta vida hayan sucedido cosas que estaban mal y parecía que Dios no se estaba dando cuenta de eso, el día que te presentes delante de Dios le tienes que dar cuenta y entonces que Dios recogió la cuerda y te dice, ok, ahora, ¿por qué hiciste esto? Bueno, pues lo siento, no hay entrada en el cielo. Aquí no caben los ladrones, aquí no caben los tramposos. Así que por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. No se dejen engañar por las cosas que nosotros vemos en esta vida. Cuando lleguemos allá es que las cosas se van a arreglar de acuerdo a como Dios dice. Entonces vemos en la Biblia que hay otra enseñanza en cuanto a la mentira, que es la que yo quiero enfatizar más hoy. Y esta segunda enseñanza es a que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos. Nosotros vemos en la Biblia, algunos versos en la Biblia donde nos dice que no nos engañemos nosotros mismos. Primero estábamos hablando, no te dejes engañar de lo que otros dicen o de lo que otros hacen. Ahora vamos todavía más íntimo, nos vamos más profundo. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Entonces, ahora tenemos que tener cuidado que nuestro propio corazón no nos engañe. Dice que el corazón es engañoso. No se refiere al corazón físico, que es ese órgano que pompea la sangre en todo el cuerpo. Cuando la Biblia habla de corazón, se está refiriendo a los sentimientos de la persona. A veces la persona dice, no tengo ganas de hacer esto, o no siento hacer esto, o hoy estoy entusiasmada, hoy quisiera hacer aquello. Esos son los sentimientos. Y los sentimientos de nosotros pueden variar. Hay veces que estamos contentos, hay veces que estamos con mucha energía, con mucha fuerza, y hay veces que nos sentimos tristes o que nos sentimos débiles, sin fuerza, desalentados. Esos son los sentimientos. Pero dice la Biblia que nuestros sentimientos nos engañan a nosotros mismos. No sé si ustedes habrán oído alguna vez a alguna persona decirle que no va a la iglesia porque no siente hacerlo. Cuando tú invitas a una persona, mira, ¿por qué no vienes a mi iglesia? Dicen, es que yo no siento hacer eso. Es que tú no tienes que sentir nada. No se trata de que ellos sientan o no sientan. Tenemos con nuestra mente y con nuestro corazón a entender que necesitamos de Dios y esforzarnos aunque no lo sintamos. Pero mucha gente se dejan llevar de si lo siento o no lo siento. A veces cuando nosotros nos dejamos llevar de los sentimientos, cometemos algunos errores y algunos disparates que no debíamos de haberlo hecho y luego nos arrepentimos de eso y decimos, ¿por qué yo dije esto? ¿O por qué yo hice esto?
porque nuestro corazón se inclina a aceptar lo que pasa, lo que dicen, y eso, nuestro corazón se aferra de eso. De momento lo pensamos y nos hace sentido. Fíjese como dice en Deuteronomio 11:16, refiriéndose al pueblo de Israel. Le dice Moisés al pueblo: cuidaos, no sea que vuestro corazón los engañe y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. Eso estaba pasando. Desde que el pueblo de Israel vivía en Egipto, ellos estaban viendo que los egipcios adoraban un montón de dioses. Y aunque ellos adoraban a Jehová, ellos están mirando como los demás adoran otros dioses y la devoción que ponen, y eso pues está a ellos curioso. Entonces cuando Dios los sacó, ya están en el desierto. Y Moisés sube al monte Sinaí. ¿Qué es lo primero que a ellos se les ocurre? Vamos a hacernos otros dioses porque no sabemos dónde está Moisés. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro. Pues resulta que el becerro es el principal dios de los egipcios. Los egipcios tienen muchísimos dioses, pero el principal de ellos, que se llama Apis, es un becerro. Y ellos se hicieron un becerro de oro. Entonces Moisés le está advirtiendo: tengan cuidado, no sea que su corazón los engañe. Cuando ellos se vieron que Moisés llevaba muchos días en aquel monte Sinaí, empiezan a pensar con su lógica. Bueno, Moisés no baja, a lo mejor se murió por allá, y si Moisés no va a venir, ¿quién nos va a dirigir? Bueno, pues vamos a hacer otros dioses. Cuando tú te dejas llevar por tu lógica, por lo que tú estás pensando, llegas a unas conclusiones equivocadas. ¿Pero por qué llevas a unas conclusiones equivocadas? Porque lo que has visto que otra gente hace, de momento te hace lógica. Mientras Dios te estaba hablando, mientras Dios te estaba bendiciendo, está bien, servían ellos a Dios. Pero de momento Moisés subió al monte y pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, ya van 40 días. Ya, bueno, no, en 40 días nadie puede haber estado ahí, ya se murió Moisés. ¿Qué vamos a hacer? Y en vez de clamar a Dios, dicen: vamos a hacernos otros dioses. Se murió Moisés y entonces se murió Dios también, ¿será? Vamos a hacernos otros dioses que nos lleven. Increíble, increíble. Pero después que pasaron los 40 años y ellos entraron a la tierra de Canaán, ellos conquistaron y destruyeron muchas ciudades, pero no todas. Mataron muchísimas de los habitantes que habían allí porque Dios les había dicho que los eliminaran a todos, y se lo había dicho claramente para que ustedes no se vayan a confundir con sus costumbres. Pero ellos no los mataron a todos. Y los filisteos que ellos dejaron ahí tenían ciudades, pero ellos los subyugaron, que los filisteos: ok, no te mato si tú me pagas tributo. Ok, pues ellos se sometieron, pero al tiempo empezaron a rebelarse. Y todo el tiempo de los jueces y de los reyes, y hasta hoy en día, los mismos filisteos cambian de nombre sus naciones, y ahora serán los libaneses y los palestinos, pero son los mismos filisteos peleando en contra de la nación de Israel toda la vida. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que, estando ellos desde el tiempo de los jueces, están observando que los filisteos adoran a Baal, adoran a la diosa Será, y empiezan ellos a hacer lo mismo. Lo mismo que Moisés les había explicado cuando estaban en el desierto. Entraron aquí. Y Josué se cansó. Al final, ya cuando Josué estaba viejo, le dice: bueno, pues escojan a quién ustedes quieren servir. Si ustedes quieren servir a los dioses de los egipcios, o si quieren servir a los dioses de los filisteos. Pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Porque él estaba mirando que había una gran cantidad de gente que, en vez de agradecerle a Dios todo lo que hizo para llevarlos a la tierra de Canaán, están adorando los Baales y están adorando a la diosa Aserá, como si fueran algo, dioses que no son dioses. ¿Por qué ellos hacían eso? No era porque sí, es porque están viendo lo que los demás hacen y de momento su corazón los engaña. Y empiezan a creerse que a lo mejor, bueno, si Dios no me ha contestado, déjame pedírselo a Baal a lo mejor.
porque esta gente siempre piden, y si Dios no me contesta, pues voy a ir a la diosa Cera a ver si ella es como una alternativa, porque no es fácil esperar en el Señor. Dios oye nuestras oraciones y Dios las contesta, pero muchas veces hay que esperar. A veces hay que esperar años y largos años. Pero al fin y al cabo Dios siempre contesta. Y si nosotros tenemos fe y perseveramos hasta el fin, podemos ver nuestras oraciones todas contestadas. Así que nuestro corazón se puede desviar por lo que vemos de los demás. Pero ahora miremos lo que dice Job 15:31. Que no confíen en la vanidad engañándose a sí mismos, pues vanidad será su recompensa. Ahora, esa palabra vanidad, a veces nosotros creemos que se refiere a orgullo, pero no, en la Biblia la palabra vanidad se refiere a algo que es vano, en otras palabras, algo que no tiene valor, cosas de menor importancia. Entonces dice, no pongan, a ver cómo es que dice, que no confíen en la vanidad, que no confíen en lo que no tiene valor. Porque si hacen eso, se están engañando a ellos mismos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros ponemos nuestra confianza en cosas que no son de valor. Y nos creemos que nuestra ayuda y nuestro socorro va a venir de las ayudas que da el gobierno, que nuestra ayuda y nuestro socorro está en el dinerito que yo tengo ahorrado en el banco, que mi ayuda y mi socorro son mi familia, ellos siempre están ahí para ayudarme, que mi ayuda y mi socorro es, inventamos algo, el seguro médico que yo estoy pagando, de ahí que yo tengo mi seguridad. No, querido hermano, todas esas cosas son temporeras. Y ayudan en un cierto tiempo, pero no es permanente. La ayuda verdadera y permanente es la que viene de Dios. La ayuda que nosotros necesitamos es Dios y no más nada. Las otras cosas son cosas vanas, son cosas de menor importancia, que no está mal tenerlas y que ayudan en algunas situaciones, pero que nosotros no podemos tener nuestra confianza en eso, porque cuando eso falla o cuando eso se acaba, entonces nos quedamos en el aire. Pero Dios no falla y nunca se acaba. Y lo último que nosotros tenemos que tener cuidado de no engañarnos a nosotros mismos, lo vamos a mirar hoy en Gálatas 6:3, donde el apóstol Pablo dice: si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿Cómo uno se engaña a uno mismo creyéndose que uno es algo cuando en realidad no somos nada? Esto es lo que nosotros llamamos un alto concepto de uno mismo. Nos creemos mejor que los demás. No, porque yo estudié, porque yo tengo un grado universitario, porque yo soy familia de no sé quién, porque yo soy de tal nacionalidad, porque yo... Cuando nosotros empezamos a sentirnos superior a los demás, la Biblia dice, te estás engañando a ti mismo, porque realmente nosotros no somos nada. No importa de dónde usted sea, ni lo que haya estudiado, ni lo que sea, delante de Dios todos somos iguales. Dios no está mirándonos a nosotros con diferentes niveles de categoría. En esta vida sí. En esta vida hay diferencias de culturas, hay diferencias de razas, hay diferencias de estudios seculares. Y la gente en este mundo le dan importancia a los que son importantes, que tienen un cargo grande, sea de gobierno o sea en una compañía, el jefe, el dueño, esas personas pues son muy importantes. Entonces, el que limpia el piso, el que corta la hierba, el que arregla el campo, bueno, esos son gente pequeñita que no tienen importancia. ¿Oh, sí? Eso pasa aquí, porque este mundo está lleno de injusticias. Pero para Dios, lo mismo el dueño y el jefe, que el que limpia los baños y el que arregla el jardín, son igualitos delante de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, cuando venimos al Señor, si nosotros tenemos un orgullo muy alto o si nos sentimos completamente devastados pensando que no somos nadie,
tenemos que llegar a un balance. Todos somos hijos de Dios y Dios nos ve a todos iguales. Por lo tanto, nadie debe de tratar de hacerse superior a los demás porque se está engañando a sí mismo. Para Dios no hay diferencias de clases. Para Dios todos somos iguales. Ahora vamos a mirar, para terminar, algunas cositas que fácilmente nos podemos creer. Bueno, dice 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esto es lo último que habíamos acabado de hablar, que nosotros podemos pensar que si hemos ganado algún grado escolar, algún título o alguna posición alta, ya sea en una compañía o en la política, somos más importantes. Pero mira cómo el apóstol Pablo dice, si alguno se cree sabio, hágase ignorante. En otras palabras, si es cierto que tú perteneces a una clase alta, o si es cierto que tú tienes un grado escolar superior a otras personas, para el Señor el consejo de la palabra es hágase ignorante. En otras palabras, olvídate de lo que tienes o de lo que eres. Como Pablo dijo un día, lo que antes para mí era ganancia, ahora yo lo tengo por pérdida, por amor a Cristo, a fin de conocer a Cristo. En vez de echártela y lucirte y pues, tratar de estar proclamando todo lo que eres o todo lo que tienes, ignora eso, ponlo como nada. Y entonces el Señor te va a considerar sabio de verdad. Pero si lo estás luciendo, le desagrada al Señor esa actitud. Así que eso es una de las cositas que nosotros tenemos que tener cuidado. En segundo, vamos a mirar nuestro sentido de autoconfianza. Quiere decir esa seguridad que uno tiene en uno mismo. Dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto es algo en que todos caen en algún momento que otro. Como este mundo está tan lleno de maldad, a veces uno acepta algunas cosas. Y lo voy a poner por ejemplo. Nos ponemos a mirar películas, videos, novelas, los que ven novelas. Y entonces estamos mirando una historia de una persona y esa persona es maltratada. Y como es maltratada, se va de su hogar porque hay otra persona en su trabajo que la trata muy bien. Y entonces esta persona se enamora de la otra y deja a su compañero y se une con el otro. Y como uno está envuelto en la película, uno le da la razón a la persona y dice, bueno, la pobre lo que pasa es esto, que la trataron mal y el otro la trató mejor. Entonces nosotros llegamos a aceptar y aprobar las infidelidades y los adulterios. Entonces esas cosas están en la Biblia claramente que le ofenden a Dios. Pero al verlo en una película, nosotros nos envolvemos en la historia y le damos la razón al que está mal. Igual cuando sucede un caso horrible de alguien que cometió alguna falta grande y la otra persona en su odio se enfurece y busca la manera de desquitarse y al fin hasta lo mata y tú le das la razón y dices, bueno que lo haya hecho para que no, porque lo que le hicieron. Cuando la Biblia dice que matar y dejarse llevar del odio y de la venganza no son actitudes de personas cristianas, pero nosotros los dejamos llevar porque nuestro corazón nos engaña. Estamos mirando las cosas y no las estamos comparando con la palabra, sino lo estamos comparando con las circunstancias y aprobamos lo que Dios desaprueba. Entonces, a veces pasa con nosotros mismos. Estamos haciendo algo que está mal, pero nosotros nos justificamos con la circunstancia que tenemos y decimos, no, pero lo que pasó fue esto y esto y esto. Pero si no fuera porque me hicieron esto, yo no hubiera hecho esto y esto. Nos estamos justificando del mal que hicimos.
Pero el apóstol Juan dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, si nosotros nos vamos a justificar porque pasó esto, fue que yo hice esto y no queremos admitir, en realidad estuvo mal lo que yo hice. Dice, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Entonces, si nosotros como creyentes sabemos que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, nosotros estamos actuando mal, ¿cómo usted cree que se siente el Señor en el corazón de una persona que está haciendo lo malo, conociendo bien la palabra? Estamos jugando con fuego. Es mejor ser más temerosos de Dios y tratar de alinear nuestra vida con la palabra del Señor para poder agradar a Dios en todo lo que hacemos. La Biblia dice claramente en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga siempre el bien y no peque. Y en el Salmo 14, 2 y 3 dice así, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el apóstol Pablo repite un pedacito de este salmo en Romanos 3:10, cuando él dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que es un hecho que todos en alguna forma u otra hemos pecado. Y pecamos porque nuestra constitución es pecaminosa. Y aún después de ser cristianos y estar tratando de agradar a Dios, que nos presentan situaciones, perdemos la paciencia, nos irritamos, actuamos en una forma que no honra a Dios y que Dios no se agrada. Y nosotros tenemos que ser suficientemente sensibles a la palabra de Dios para reconocer que estamos fallándole al Señor cuando nos comportamos en una forma que no es agradable a Dios. Y no podemos justificarnos diciendo, pero lo que pasó fue esto, y yo solo hice esto porque me hicieron esto, y en realidad el otro estaba peor que yo. Bueno, no importa que el otro estuviera peor que tú. Lo que está mal, y nosotros necesitamos aceptar el mal que hicimos y no tratar de decir, no, yo estoy bien. Porque el apóstol Juan dijo, el que dice que no ha pecado, se está engañando a sí mismo. Todos en alguna forma u otra pecan. Y la tercera parte, por lo cual nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos, dice es porque usamos la lógica humana. A veces en vez de ir a qué dice la palabra, vamos a la lógica. ¿Qué tú crees de esto? Lo que nosotros creemos, eso tiene que ser de todos modos. Y eso le pasó a los judíos cuando ellos pensaban que porque ellos eran el pueblo escogido, Dios no iba a permitir que nada malo les pasara. Entonces ya Dios los había sacado de Egipto, estaban en la tierra prometida. Habían pasado muchos años y ellos se estaban desviando tras la idolatría y haciendo cuanta suerte de pecados contra Dios se podían. Y Dios les estaba hablando a través de los profetas. Uno de los últimos de ellos era Jeremías, cuando ya el pueblo estaba desenfrenado en la adoración y él empezó a decirle que Dios estaba diciendo que los iba a entregar en manos de Babilonia. ¿Y qué hacían ellos? Se ponían bravos con Jeremías, los metían para la cárcel porque estaba diciendo una profecía que era en contra de la nación y no querían creer que eso era mensaje de Dios. Y se buscaban unos profetas falsos que dijeran, no, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar porque ustedes son pueblo escogido de Dios. Y entonces decían, ve Jeremías, el que está mal eres tú porque mira, este dice que Dios le dijo que sí nos va a ayudar y que sí nos va a bendecir. Y Jeremías diciendo, Dios me dijo que están ofendiéndole con la idolatría y que todo el pueblo va a ser cautivo a Babilonia. Y lo metieron preso en un calabozo. No le quisieron creer y al fin Dios permitió que Babilonia los venciera y se los llevara a ellos cautivos. En otras palabras, Dios siempre vence. La palabra de Dios siempre es la verdad. La crean o no la crean. Entonces ellos no querían creerlo.
Porque por su lógica, ellos decían, Dios no va a permitir que eso pase. Porque esta es la ciudad santa y este es el templo de Dios. Dios no va a permitir eso. Jeremías 37:9 dice, así dice el Señor, no se engañen diciendo, ciertamente los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. En otras palabras, se estaban engañando y Dios se lo dice, no se engañen, no se crean la mentira. Sí eran pueblo de Dios, sí esa era la ciudad escogida, sí ese era templo, pero Dios se lo dijo a Salomón desde que lo construyó. Si ustedes me ofenden y ustedes se van a la idolatría, yo voy a destruir esta ciudad y este templo tan precioso va a ser como nada. Es que Dios no se impresiona por las cosas materiales. A Dios le impresiona nuestro corazón, sencillo y fiel para Él. Nuestro corazón amándolo a Él. Otra de las cosas que nos puede engañar es nuestro propio orgullo, lo que nosotros le llamamos el ego. O a veces la gente le llama el amor propio, amarse a uno mismo. Jeremías 49:16 dice así, en cuanto al terror que infundías, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Soberbia quiere decir orgullo, el orgullo de tu corazón. Tú que vives en la hendidura de las peñas, que ocupas las cumbres del monte, aunque hagas tu nido tan alto como el del águila, de allí te haré bajar, dice el Señor. Este era un grupo que formaron una ciudad dentro de un monte que los montes por dentro son como de piedra. Algunos de esos montes tenían cuevas, o ellos miraron que esas cuevas son fuertes, no se derrumban, y ellos formaron casas bien hechas ahí. De hecho, hasta el día de hoy hay algunas de ellas que existen. Hay una ciudad que se llama la ciudad de piedra. En realidad, como los nombres son con los idiomas de allá, le dicen la ciudad de Petra, pero Petra quiere decir piedra. Porque las casas todas son labradas en la misma piedra de la cual es la montaña, es el material de la montaña. Pero si usted lo mira, realmente es una cosa bien bonita y se ve con formas de casas bien hechas, la fachada, pero es hacia adentro. Entonces, Dios le da una profecía. Ustedes se la inventaron muy bien. Hicieron su ciudad dentro de una montaña y se creen que ahí se van a esconder. Pero cuando vienen a dar cuentas a Dios, Dios les dice, de allí yo te haré bajar. Aunque te subas lo más alto donde el águila hace su nido, porque las águilas hacen su nido en lo alto de la montaña. Yo te voy a bajar de allí. No hay lugar, por eso el salmista dijo una vez, ¿en dónde me esconderé de tu espíritu? No hay lugar donde el hombre se esconda. Adán y Eva pecaron y salieron corriendo a esconderse de Dios. No hay lugar donde nadie se pueda esconder de Dios. Porque Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él sabe todo. Y Dios nos ve. Salimos corriendo y Él nos ve corriendo. Y nosotros nos creemos que nos escondimos. Y Dios desde arriba dice, mira dónde se metió. Así que esas son formas que nosotros nos engañamos a nosotros mismos, dejándonos llevar de la lógica humana y de lo que nosotros queremos por nuestro propio ego. Yo hice esto, yo sé, yo tengo tanta experiencia, soy más inteligente que nadie. Nadie se le iba a ocurrir una cosa como esta. De aquí a aquí nadie me va a encontrar. Pero de Dios nadie se engaña. Y a veces lo que sucede es que nuestra propia maldad, nuestro propio pecado nos ciega. Y por eso también nos dejamos engañar. Mira lo que dice en Hebreos 3:13. Antes exhortaos unos a otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros, endurecido por el engaño del pecado, esa es la frase, endurecido por el engaño del pecado. El pecado nos lleva a justificarnos nosotros,
nos hace endurecer nuestro corazón en vez de tener un corazón sensible para Dios. En vez de escuchar la voz de Dios y hacer caso, nos endurecemos y queremos permanecer en lo que nosotros estamos diciendo. Esto es lo que alguna gente dice, que mienten y luego se llegan a creer su propia mentira. Yo no sé si usted ha conocido a alguna persona que miente tanto y luego porfía que eso es verdad. Yo no sé si que de verdad se lo creen o que son tan tercos que quieren seguir insistiendo que eso es verdad, aunque sea mentira. Pero eso es que el mismo pecado ciega el corazón de ellos, y eso es lo que la Biblia dice, que su corazón es endurecido por el engaño del pecado. Como no quieren soltar el pecado, entonces se ciegan a la realidad y quieren seguir diciendo la mentira. Recuérdense lo que dijimos al principio. Vivimos en un mundo plagado de mentiras, porque el príncipe de este siglo es el padre de la mentira. Y nosotros tenemos que tener bien claro que aunque para nosotros a veces una mentira es una cosa sencilla, todo el mundo miente. Y a veces hasta justificamos, a veces le decimos una mentirita blanca, o sea que no era una mentira de una cosa grave, era una bobería, pero es mentira. Pero cuando nosotros vamos al libro del Apocalipsis, nosotros vemos que en la lista de los que no entrarán en el cielo, empieza con los crímenes, los adulterios, los homicidios, las cosas, y los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, nosotros vemos una persona que miente, y hasta entre los cristianos los hay. Hay cristianos que mienten mucho. Pero no matan, ni roban, ni cometen adulterio y se creen que están bien. Pero están en la lista de los que no van a entrar al cielo. Y no importa lo cristiano que sea, o lo mucha ofrenda que dé, lo muy cooperador que sea en su iglesia. Lo que está mal, de acuerdo a la Biblia, Dios no lo va a aceptar. Y usted no va a ir con ninguna credencial o tarjeta de certificado de nada para que lo dejen entrar. Dios nos conoce. Y de Dios no nos podemos esconder y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra mente, no nos dejemos engañar y no dejemos que nuestro propio corazón nos engañe bajo ninguna circunstancia. Es importante que nosotros podamos ser sencillos como era el rey David. El rey David no era un hombre perfecto y nosotros sabemos que cometió unos errores serios. Sin embargo, el rey David sabía reconocer sus errores y sabía humillarse delante de Dios. Han habido otras personas que parecen ser más justas, que parecen ser más correctas, pero se han vuelto orgullosos, han endurecido su corazón y Dios no los ha aceptado. Dios los puede rechazar. Sin embargo, David dijo, encontré un hombre conforme a mi corazón. Así que tú y yo tenemos esperanza. Porque aunque no seamos perfectos, si nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios nos acepta y Dios nos perdona. Pero no podemos engañarnos a nosotros mismos y no podemos justificar nuestros propios errores, sino ser humildes y arrepentirnos delante del Señor. Porque mira los consejos que dice la palabra. Juan 1:8 dice, Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, el apóstol Santiago, capítulo 1:22, recomienda, mas sed hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos, engañándose a ustedes mismos. En otras palabras, lo que Dios quiere es que nosotros hagamos lo que Él dejó escrito en la Biblia. Y ahí está escrito claramente. Las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos que le agradan a Él y las que no quiere que hagamos porque le ofenden a Él. Y entonces el apóstol Juan dice, hijitos, no pequen, pero si alguno hubiera pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el mismo, a Jesucristo su Hijo. Y si nosotros confesáramos y nos arrepintiéramos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En otras palabras, traten de no pecar, pero cuando se den cuenta que hicieron algo desagradable, humíllese delante de Dios.
porque Dios es bueno y misericordioso, y el mismo Hijo de Dios va a abogar, te va a defender delante de Dios y vas a ser perdonado. Pero no te endurezcas, no trates de justificarte porque ahí las pierdes todas. En vez de pensar que estamos bien, no, si ya yo llevo en la iglesia 20 años, ya yo llevo en la iglesia 40 años, yo me conozco la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Deja eso. Mientras estemos en este mundo, es posible que fallemos alguna vez que otra. Tienes que tener un corazón sencillo y humilde que Dios pueda moldear a su manera. Y no podemos justificarnos diciéndole al Señor, es que yo no creía que eso era malo, porque acuérdate lo que hablamos, tu opinión y la mía no valen. Aquí lo que vale es la palabra del Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la Biblia. Jesús es la verdad, no existe otra verdad. No podemos aceptar ninguna cosa que no se alinee con la palabra de Dios, porque el mismo Pablo dijo, todo hombre es mentiroso, pero Dios es verdadero. Así que, mi querido hermano, Dios es verdadero. No hay ninguna mentira en Él. Por lo tanto, Él quiere que tú y yo busquemos la verdad y no nos engañemos a nosotros mismos. Así que, mi querido hermano, te voy a dejar en esta tarde con ese pensamiento. No te engañes a ti mismo. Vive en la verdad. Dios me lo bendiga. Yo soy la pastora Raquel Martínez.